Bueno, buen día, gracias por la invitación. Para quizás complementar un poquito, ¿cómo estás, Mariano? Para comentar un poquito, más allá de que efectivamente yo me considero un economista que egresé de esta casa, de la UBA, de la Facultad de Económica, me considero más formado en el ámbito de la CTA, con un conjunto de compañeros y economistas que han trabajado, estudiado e interpretado la economía argentina en una clave, digamos, crítica. Dentro de ellos, el material que ustedes tienen de Enrique Arceo es un material de un exponente de este tipo de economistas, y obviamente yo, a pesar de haberme formado en la CTA y estar participando activamente del mismo, tengo un rol institucional un poco más comprometido con un instrumento electoral que se llama Unidad Popular. Quería aclararlo para que decir la presentación completa. Digamos, yo he pensado una suerte de presentación rápida, sabiendo que tenemos que compartir, digamos, exposición con Miguel Teobal, que viene estudiando también hace largo tiempo este tema y con mucha más profundidad de lo que en todo caso yo le puedo dedicar. Pero hacer una mirada por ahí de 4 bloques o 3 bloques donde ustedes van a tener quizás una presentación primaria, sencilla, y como toda presentación primaria sencilla, siempre suficiente, siempre inabarcable respecto a lo que el problema en sí denota. Pero al fin y al cabo es en todo caso la forma en la cual uno aprovecha lo que son conceptos trabajados hace mucho tiempo, no solamente que tiene que ver con la aplicación de la historia económica en la Argentina de los últimos años, pero que tiene que ver con la historia, quizás uno podría decir, del capitalismo en general. Me parece que eso es quizás algo importante porque ustedes estarían asistiendo ahora a un tema que seguramente, si siguen la carrera de Economía, lo verán con mucho mayor detalle, mucho mayor énfasis, y verán una y otra vez este tema y volverán sobre él varias veces. Es más, diría que para darle un poquito sentido a lo que yo les vengo a decir aquí, quizá lo que yo hago habitualmente en mi cotidianidad como economista, que es en todo caso tratar de analizar la coyuntura económica para tener una mirada que permita observar los problemas que tiene la economía, si es que los hubiera, y al mismo tiempo alumbrar, porque la crítica por sí sola no lleva a ningún lado, sino alumbrar caminos de alternativa. Diría que la renta en general, puede ser utilizada como un concepto clave para entender problemas económicos actuales, vigentes, que están en el debate cotidiano, que uno podría quizás sintetizarlo con lo que cotidianamente se debate en torno de la inflación, por decir un tema, digamos, álgido del debate económico, o inclusive, ¿por qué no?, aunque les parezca tirado de los pelos, de la cotización del dólar blue y demás. Creo que si uno trabaja en profundidad el tema de la renta, y más allá de que todo tiene que ver con todo, hay una especificidad propia del tema en sí, de lo que supone el tema de la renta, que permite en todo caso entender qué está pasando en la economía y también al mismo tiempo alumbrar caminos que permitan presentar alternativas que supongan darle una suerte de respuesta que se haga cargo de los problemas. Dicho esto, diría, bueno, ¿cómo un economista dedicado al tema de la coyuntura económica puede utilizar la renta y presentarlo a estudiantes que inician la carrera, del CBC en general, y que podrán ir por varios caminos, no solamente economía, me comentaban recién Pedro, sino que hay variadito? Quizás hay dos acepciones respecto a lo que uno podría decir de renta, ¿no? La primera, la más conocida, tiene que ver con que la renta podría ser vista, entendida como la suerte del impuesto que el dueño de la tierra, por eso renta, tierra, hay como una suerte de raíz común, que el dueño de la tierra recibe por el uso de la tierra. Y ese impuesto puede ser pagado tanto por alguien que le alquila la tierra y le paga ese impuesto, como también, aunque no sea alguien que le alquila, sino que el propio dueño de la tierra produce la tierra, hay una parte de ese ingreso que genera la utilización de la tierra que tiene que ver con, digamos, la posesión de la tierra. No tiene que ver con el proceso productivo en sí, ni con la inversión de capital, sino con la propiedad de que esa persona, por X motivo, por razones históricas, es el propietario de la tierra. La tierra le pertenece como propiedad privada. En ese término es lo más habitual. La renta se vincula como una suerte de idea de impuesto que recibe el propietario de la tierra, y por eso es que se suele presentar a esta categoría de los que recibe la renta como una característica y a veces una denominación común que habla un poco de su participación económica, que es la categoría de son rentistas. Reciben un alquiler, cobran una parte de impuestos y no tienen ningún tipo de
incorporación o participación activa en el proceso productivo en sí. Esa es una primera parte, quizás la que uno podría considerar la más difundida, la que uno podría presentarla también como la suerte de, digamos, cuando uno discute coyuntura económica o política y quiere ir rápidamente a una caracterización, podría ser terratenientes, rentistas, y esos rentistas, por lo general en términos de teoría económica, se suele tener una suerte de consideración negativa. El rentista es aquel que parasitariamente absorbe parte de la producción sin haber participado de la misma. Esa sería quizás una primera mirada. Voy a tomar un poquito de agua. Suelo tener el problema de cuando hablo se me seca la lengua. Por lo general no hablo mucho. Bueno, y la segunda acepción, que me parece que es la más interesante, que juega un poco lo que está dicho en el material de Ricarseo y demás, tiene que ver con la renta en el marco de lo que se puede considerar como ganancia extraordinaria. Es un poco lo que se adelantaba recién aquí, que tiene que ver en todo caso con un concepto económico mucho más profundo, y si uno tuviera que decirlo es en todo caso aquella fracción del producto, de una producción determinada, que queda luego de haber, una primera mirada general sería en todo caso, luego de haber vendido el producto, esa venta del producto, esos ingresos generados, absorben o hacen frente al costo de producción del producto. La diferencia se conoce como, en términos económicos, como excedente, lo que excedió el costo de producción, la ganancia empresaria. Bueno, el tema de la renta está asociado a esa discusión, a esa presentación de que en todo producto, en toda sociedad capitalista, siempre está, en toda venta de mercancía, de productos, siempre cuando se realiza la venta, hay un excedente asociado, hay un sobrante respecto a lo que se produjo, hay una suerte de valor que excedió el costo de producción. Bueno, ¿cuál es la especificidad de la renta? Que en toda la sociedad donde se produce, que existe excedente, la renta viene a ser aquella parte donde en un mismo producto, donde varios productores compiten entre sí, los costos de producción no son necesariamente iguales de un productor a otro, sino que hay costos diferenciales respecto al tipo de productor, respecto a la escala, respecto a la innovación y principalmente, y acá va el tema de la tierra, principalmente respecto a la calidad y a la fertilidad de la tierra donde se está produciendo. Entonces, los productos vinculados con la producción, digamos, de la tierra, por lo general, no tienen mucha diferencia entre sí, no son productos que difieren en términos de presentación, de diseño, no son productos de carácter sofisticados en términos industriales, sino que son productos básicos, que no son indiferenciados. La imagen principal es el maíz, las toneladas de maíz, las toneladas de soja, y por ende tienen por lo general el mismo precio. Se produzca donde se produzca, hay un precio que fija el mercado en función de sus necesidades, y ese precio lo reciben todos los productores por igual. Ahora, cuando reciben todos los productores el mismo precio por igual, no están recibiendo la misma ganancia por igual. No la reciben porque en realidad los costos que cada uno asume son costos diferenciales. Entonces, el precio marca, en teoría, lo que vendría a ser la absorción de todos los costos de producción más la ganancia normal, media, pónganle entre comillas media, normal, que permite garantizar la rentabilidad del productor que tiene el costo más elevado. Porque si el precio fuera por debajo del costo, ese productor no puede producir y estaría fuera del mercado. Por eso el precio retribuye y otorga una ganancia normal, entre comillas siempre, al productor con el costo más elevado. Pero como es el precio para todos, los productores que de ahí en más tengan costos más reducidos tienen ganancias más elevadas. Esa suerte de diferencia entre los costos que determinan ganancias elevadas se conoce como renta diferencial, en el sentido de que todos los que participan de la producción de ese bien tienen una ganancia. Ahora,
Hay algunos, en realidad todos, van teniendo una ganancia diferencial en relación con sus costos. Y eso hace que en todo caso tengan, y como proviene principalmente la diferencia de costos de la tierra, de la calidad de la tierra, de la fertilidad de la tierra, asociamos la ganancia diferencial como renta diferencial que van percibiendo los productores a medida que sus tierras van siendo más fértiles. Y siempre en comparación con el productor que tiene la tierra menos fértil. Por eso que en realidad el tema de la renta diferencial se asocia con la ganancia diferencial que tienen aquellos productores asentados en las tierras más fértiles. Este quizás es el concepto clave, me parece que es el que permite entender un poco varias cuestiones vinculadas con la economía, varias cuestiones vinculadas, y cuando digo economía no solamente me refiero al tema en sí de la producción agropecuaria, sino que uno puede a partir de ahí tener una mirada general sobre el proceso económico en un determinado momento del tiempo. ¿Esto se entendió? ¿Sí? Bueno. Entonces podríamos avanzar. Hay una suerte de paralelismo que uno podría hacer, que es interesante y que tiene que ver con otra discusión que se aleja un poco del tema de la tierra, pero que tiene que ver con el tema económico en sí, y que tiene que ver con la idea de ganancia extraordinaria. El tema de ganancia extraordinaria, si uno lo disocia de la tierra, podría decir como un productor, como alguien que produce un bien y un servicio, compitiendo en el mercado junto a otros productores que ofrecen el mismo bien y servicio, puede tener una ganancia extraordinaria. ¿De qué manera? En realidad la clave ya está dicha. ¿De qué manera puede tener costos por debajo de lo que en todo caso pueden tener sus competidores en cualquier producción? Si descontamos el tema de la tierra, digamos que la razón por la cual alguien puede reducir costos en una situación determinada compitiendo con otros es cuando puede producir algún tipo de innovación tecnológica, algún modo de hacer el proceso productivo de una manera distinta que le permita ahorrar costos, ahorrar mano de obra, ahorrar uso de insumos para producir el mismo bien. Consecuentemente, en esa situación tendríamos el mismo cuadro, tendríamos distintos competidores, pero habría uno que por una innovación tecnológica pudo reducir costos. En esa reducción de costos, en el momento en que se enfrenta en el mercado y vende el producto al mismo precio, tiene una ganancia extraordinaria. A partir de ahí se puede operar distintos comportamientos. Se puede operar con que aquel que tenga ganancia extraordinaria y menores costos pueda vender más barato, para que en todo caso ese precio más barato, como no alcanza a cubrir el costo de los otros productores, termina no rentabilizando la producción de sus competidores y por ende expulsando competidores del mercado y por ende permitiendo tener un mayor poder de mercado. Esa es una película. Pero lo que sí quería, la otra que se puede dar, que es un contexto de competencia, un comportamiento habitual que se suele estudiar, es que en realidad los otros competidores no se quedan de brazos cruzados, sino que tratan de hacer lo mismo, de imitar lo que en todo caso hizo posible la reducción de costos. Es decir, los comportamientos conocidos en literatura como el learning by doing, el aprender haciendo, el tratar de copiar y demás, es otro mecanismo que permite que aquellos que no innovaron tecnológicamente no queden permitiendo que otro tenga una ganancia extraordinaria que lo permita desplazar, sino al mismo tiempo tratar de participar de esa innovación tecnológica y sostenerse en el mercado a través de reducir también sus costos. ¿A dónde va esto? Va la idea de que la ganancia extraordinaria en términos de innovación tecnológica puede tener un destino, que es el destino de diluirse. Es decir, aquel que hizo la innovación tecnológica está siempre, digamos, compelido, o en todo caso está siempre amenazado de que sus competidores puedan adaptar su comportamiento, copiar lo que hicieron y por ende, en todo caso, hacer lo que él hizo para que en todo caso sus costos más o menos se asemejen. Y en este marco, cuando los costos se asemejen y los competidores igualan, digamos, los procesos productivos, pueden imitar esa innovación tecnológica, aquella ganancia extraordinaria que había nacido de la mano de esta innovación tecnológica se fumó. Ya no está más porque todos tienen el mismo costo. Por eso que el mejor teórico que en todo caso pudo presentarlo como una suerte de dinámica, además es Schumpeter,
Pero más allá de eso, a donde va es que en realidad en ese marco lo que uno tiene es un proceso donde existe innovación tecnológica. Esa innovación tecnológica supuso una inversión de parte de aquel que la llevó. Esa inversión supuso el riesgo, la toma de asunción de riesgo de que eso puede o no dar resultado. Una vez que eso dio resultado, hay un proceso de adaptación que hace que en todo caso esa ganancia extraordinaria es transitoria, se esfume, y al mismo tiempo el que tuvo la ganancia extraordinaria tiene una suerte de motivación, aliciente, incentivo para seguir produciendo una innovación tecnológica que permita seguir abaratando costos, seguir ahorrando, digamos, el uso de los factores, fuerza laboral y insumo, para seguir produciendo lo mismo. Y eso en todo caso podría ser visto como una suerte de comportamiento virtuoso de la economía. Acá apareció el doctor Miguel Tehuel. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Bueno. Bien, ¿hasta acá vamos? Bueno, ¿cuál es la diferencia que uno podría decir entre renta extraordinaria en base a la tierra, donde el factor predominante es la tierra, y ganancia extraordinaria, en donde el factor predominante es la innovación tecnológica? En que este tema de que en la ganancia extraordinaria la innovación tecnológica está sujeta a una probable evaporación, porque los competidores pueden imitar el mismo proceso productivo y por ende la ganancia extraordinaria de carácter provisoria, en la renta diferencial de la tierra eso no es así, es lo inverso. No hay posibilidades de imitar tierras productivas. Es decir, la ganancia extraordinaria en el marco de la tierra no es de carácter provisorio, sino que es de carácter permanente, salvo que ocurra lo inverso, salvo que los competidores de tierras menos fértiles puedan hacer algún tipo de innovación tecnológica que permita que la fertilidad menor de sus tierras sea compensada con un tipo de innovación que permita producir lo mismo que la tierra más fértil. Por ende, en realidad aquí juega distinto el tema de la innovación tecnológica. Aquí la innovación tecnológica vendría a ser como el mecanismo que tienen los competidores, que es un mecanismo también, digamos, no tan diáfano como podría ser en el tema de renta extraordinaria, donde en realidad si no imitan quedan afuera. Acá si no imitan y el precio del mercado le sigue valorizando sus costos, no tiene ningún incentivo a hacer esa innovación, salvo que quieran disputar, digamos, porciones de mercado. Cuando hay innovación tecnológica en estos sectores, lo que termina pasando es que en las tierras más fértiles la renta diferencial tiende a disminuir. Pero aquí sucede lo opuesto. La renta diferencial, para mantener la diferencia, va a querer adaptar esa innovación tecnológica. Por ende, nuevamente ahí, una vez que se adapta la innovación tecnológica de las tierras menos fértiles, la rentabilidad de la tierra fértil vuelve a poder tener aquella distancia, aquella brecha de costos respecto a sus competidores, porque el tema de la fertilidad es algo que no se puede modificar en términos, digamos, estructurales. Si no hay una innovación tecnológica que permita modificar la fertilidad de una tierra, esa misma innovación es pasible, siempre en teoría, de ser incorporada a la tierra más fértil. Bien, dicho esta cuestión, me parece que es central para entender algunas cuestiones que hace al impacto que tiene una economía que se sostiene sobre la base de la fertilidad de la tierra. Uno podría decir que, si uno quisiera salir de la discusión solamente del sector agropecuario y decir qué impactos puede tener el hecho de que haya un sector económico que produzca un bien que por determinado motivo, como es el caso argentino, tiene excelentes fertilidades y por ende la producción de bienes primarios vinculados con la tierra en la Argentina históricamente tuvo esta diferencia de costos respecto a sus competidores internacionales. ¿Qué impacto tiene eso para la economía argentina? En primer lugar, lo que uno podría decir es que si el empresario se guía por tratar de tener la mayor rentabilidad posible, que es una premisa en todo caso del análisis del comportamiento empresario, capitalista, de maximizar la rentabilidad, lo que va a querer cualquier otro empresario de ese espacio económico en la Argentina es tener la misma rentabilidad que tienen los sectores productores asentados en la tierra más fértil, la misma rentabilidad diferencial que tienen en la tierra. Ahora, esa rentabilidad diferencial que tiene en la tierra no es pasible de producirse en otros sectores porque no tiene esa ventaja de costos que tiene la tierra. Por ende hay una imposibilidad práctica de conseguir este comportamiento. ¿Qué va a suponer esto? Va a suponer que en realidad van a querer invertir
o participar del negocio vinculado con la producción de bienes de la tierra. Ahora, eso va a ser posible si hay un acceso a la tierra. Y aquellos que ya están incorporados y están en la tierra no lo van a querer hacer, y efectivamente va a haber una suerte de disputa por la tenencia de la tierra. Y eso va a ser una constante en todo caso de los comportamientos empresariales que quieran participar de los emprendimientos vinculados con esta ganancia extraordinaria que se asienta en la tierra. Ahora bien, ¿qué podría pasar del otro lado? ¿Qué podría pasar del lado de los que están en la tierra? Podrían tener, dado que tienen excelente rentabilidad y que en realidad, dado que su precio supone una ganancia extraordinaria que absorbe el conjunto de sus costos, más la ganancia normal, es decir, la absorción del conjunto de sus costos supone que puede reproducir su proceso productivo y en el transcurso y en el devenir de la historia reproducir, ampliándolo en el mismo sector, llega un punto en que el exceso de capital por sobre el costo necesario para seguir produciendo es un exceso que termina siendo cada vez más significativo. Es decir, la renta que le supone al terrateniente es demasiada respecto a las necesidades que tiene para invertir en su sector. Le queda un sobrante de recursos. Ese sobrante de recursos, ese capital excedentario, obviamente para que siga siendo capital necesita seguir valorizándose. Ahora va a querer tener un proceso de valorización similar al que tiene en su sector. No va a querer reducirlo de buenas a primeras ganando una tasa de rentabilidad muy elevada a un sector donde gane poco o mucho menos. Por ende, en realidad, va a haber una suerte de tensión y presión de estos sectores para canalizar sus excedentes, que si no se canalizan dejan de ser capital, hacia sectores que tengan algún tipo de rentabilidad igual, sería lo mejor, o más o menos parecida y demás. Va a haber una suerte de presión para intentar repetir el mismo formato de ganancia extraordinaria que, como sabemos, no es posible de hacerlo porque la ventaja de costos en la tierra no está en otros sectores de la economía. Bien, o sea que tenemos empresarios que quieren tener la misma rentabilidad tanto afuera del sector, y como no lo pueden tener, quieren entrar al sector y no lo dejan, como adentro del sector, que quieren buscar otras opciones de inversión de igual rentabilidad y no lo contienen. Y al mismo tiempo un dato que es clave, que es de carácter político, pero deriva de lo económico. Una economía asentada en recursos naturales, en la tierra, por las cuestiones que hacen al proceso productivo de la tierra, acá el doctor Miguel Tebo lo conoce mucho mejor que yo, requiere, digamos, poca mano de obra. Requiere en todo caso, y máximo cuando son productos de carácter intensivos en el uso de la tierra, el poco mano de obra y demás, requieren una sociedad de pocas, digamos, de un cierto nivel de población, digamos, estable, de poca magnitud, y que no asume o que no puede absorber en ese mismo esquema económico shocks o entradas de, digamos, oleadas de población, como lo tuvo el caso argentino con la inmigración. Por eso, en todo caso, me parece que este esquema de ganancias extraordinarias en un sector tiene problemas de carácter empresarios y capitalistas para valorizar el capital, pero al mismo tiempo es incompatible con sociedades que de pronto, de golpe y porrazo, ven incrementar sustantivamente su dotación de población, personas que quieren participar, que vienen a vivir y que tienen que, consecuentemente, para vivir en un régimen como el capitalista que tenemos, tienen que trabajar para ello. Y como obviamente para trabajar tiene que haber emprendimientos productivos, si esos emprendimientos productivos no existen, en tanto no reproducen la cantidad, los márgenes de rentabilidad que tiene el sector principal, hay una tensión ahí importante. En todo caso, permite entender un poco la historia argentina. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Más o menos. Como les dije, esto es una primera mirada de un tema que a ustedes les interesa, van a volver una y mil veces. Intenté hacer aquí una suerte de presentación del concepto. Ahora voy a dar una imagen por demás distorsionada de lo que podría ser una presentación política de la cuestión. Imagen por demás distorsionada significa que no es, digamos, lo mejor que se puede tener para, en todo caso, de lo que se conoce en esta materia, pero al mismo tiempo, imagen da alguna idea de a dónde queremos ir. ¿Y a dónde quiero ir? Renta de la tierra, yo les hablaba al principio, está muy vinculada, asociada con la tierra, con los terratenientes, con el tema del impuesto que reciben los dueños de la tierra por ser poseedores de la tierra y demás.
Si yo tuviera que hacer un rápido pantallazo de la historia económica argentina desde sus inicios hasta hoy, diría que acá hay una clave significativa para entender nuestra historia y para entender también nuestro presente. Uno podría decir que estamos hablando de los terratenientes que reciben el impuesto de la tierra y estamos hablando de este sector que es el sector, digamos, clave en la estructuración del poder económico en nuestra sociedad. Uno no tiene más que revisar rápidamente los títulos de la literatura económica para entender de qué hablamos. Cuando hablamos de conquista del desierto, expulsión y de exterminio de los indios para, a partir de ahí, asignar tierras productivas fértiles de una manera concentrada en los inicios de la República. Cuando hablamos del modelo agroexportador y sostenemos en ese marco que estaba vinculada principalmente la idea de la Argentina para abastecer de materias primas al mercado mundial, a Inglaterra y demás. Cuando hablamos del proceso de sustitución de importaciones que aparece luego de que casualmente el empuje social encarnado en el peronismo, luego de la oleada inmigratoria y los procesos políticos y demás, permitió que se formara otro proceso económico conocido, ustedes lo verán una y mil veces si se dedican a esto, al tema de la ISI, industrialización por sustitución de importaciones, tenía un elemento condicionante que se conoce como el poder de veto que tenían los sectores agropecuarios, los terratenientes, para poder ponerle límites a este proceso. Cuando uno observa lo que es se acaba de morir ayer el dictador Videla, lo que fue la experiencia genocida de la Argentina, del 76 para acá, observa que en realidad lo que hay ahí es una suerte de, digamos, punto final a esa idea de estrategia de industrialización y emergen otros mecanismos de valorización del capital, muy asociados a la ganancia extraordinaria, pero no solamente y no exclusivamente vinculado con la tierra, pero donde observa a los actores y principalmente aquellos actores que se devienen en los principales sectores del poder económico son y gran parte reconocen su trayectoria en el marco de las empresas vinculadas con los sectores agropecuarios. Estamos hablando de las grandes familias terratenientes que participan de los nuevos, digamos, espacios económicos que se abren a partir de la dictadura y demás. También ahí hay una clave, cuando uno observa lo que fue la crisis de la convertibilidad y la suerte de idea de que hay que dolarizar o devaluar, y al mismo tiempo en realidad se terminó devaluando y eso favoreció a aquellos que estaban asentados en recursos naturales, en las tierras, y cuando al mismo tiempo uno observa hoy las discusiones respecto a los commodities, los precios de las commodities, o cuando observa inclusive, también muy distorsionada la imagen del conflicto con el campo, la 125, el año 2008, y se presentaba la idea de discusión con el campo, la tierra y demás, ahí hay un factor que, como les dije, es una imagen distorsionada, pero que con el tema de la tierra, la propiedad de la tierra, el uso de la tierra, la absorción de ingresos provenientes de la tierra, ha recorrido toda la historia argentina, no de una manera cualquiera, sino de una manera determinante y fundamental. Estamos hablando en un contexto de, digamos, los actores principales, o que en todo caso han sido protagonistas principales del devenir económico de la Argentina. Bien, vamos. Quedó algo de la imagen. ¿Vamos bien de tiempo? Bueno, vayamos a una imagen entonces un poco actual, ¿no? Respecto a lo que en todo caso significa discutir la tierra, la renta de la tierra, respecto a la situación que hoy vivimos. ¿Qué es lo que uno podría empezar diciendo? En primer lugar, que estamos, digamos, ustedes lo ven día a día, o si lo siguen, ¿no? Eso es su interés. Se ve en el tema de la discusión económica, bueno, nos faltan dólares, pero bueno, ahora van a venir los dólares de la soja, y bueno, menos mal que los precios no están cayendo, los precios han subido, se sostienen y demás. Hay detrás de eso un contexto absolutamente nuevo en términos de coyuntura mundial, en términos de lo que está pasando a nivel general con las producciones de los alimentos. Digamos que estamos en los prolegómenos, en los inicios quizás, de una suerte, acá pone, yo siempre me acuerdo de una gran frase de un profesor que dijo, cuando uno tiene una mirada muy abarcativa, de muy largo plazo, siempre le pone su mejor análisis, su mejor inteligencia a lo que es una tremenda oscuridad. Pero ¿qué es lo que uno podría